La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada iglesia y pastor titular de este presbiterio de la Iglesia Central. A todos y cada uno de ustedes, a nombre del presbiterio Colima de Michoacán, deseamos que el Señor les bendiga abundantemente, juntamente con sus familias. Abra, por favor, su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16, a fin de que leamos unidos solamente el versículo 21. Mateo 16, 21, base bíblica para la consideración de nuestro tema, tradición o relación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya. Tomen asiento, por favor. En el capítulo 17, versículo 22 y 23, capítulo 20, versículos 18 y 19, y 26, versículo 2 de este mismo Evangelio según San Mateo, aunado a los pasajes paralelos de Marcos, Lucas y Juan, que refieren estas mismas palabras del Divino Maestro, dejan ver lo que el Señor Jesús quiso dejar en el corazón de sus discípulos, pero también ahora en nuestros corazones. No solo la realidad, sino la trascendencia y el significado que para nosotros como cristianos e iglesia representa su pasión, su muerte y su resurrección. El próximo domingo 2 de abril y hasta el 9 de abril inclusive, recordaremos justamente día a día de lo que el Señor nos habla en su palabra y que los evangelistas refieren de una manera clara. Y aún cuando dentro del mismo pueblo evangélico somos considerados como tradicionalistas por recordar y celebrar esta actividad espiritual, nosotros sabemos que más que una tradición es una relación la que nos lleva no solo a recordar, sino a vivir en el Señor y por su Espíritu lo que Cristo quiere que usted y yo vivamos para que mantengamos esa relación personal de amor con Él. ¿Por qué abordar este asunto? En primer lugar, porque deseamos que esta plática sirva de introducción para las actividades justamente que tendremos del 2 al 9 de abril, y que a veces vivimos tan apresuradamente que ni siquiera recordamos que ya tenemos en puerta este trabajo espiritual como iglesia, y de allí precisamente la necesidad de hacer esta reflexión, pero sobre todo porque el Señor desea que tengamos presente lo que Él hizo por nosotros y no lo olvidemos. Esto parece simple, parece sencillo. Sin embargo, a pesar de que Él claramente 1, 2, 3, 4 veces les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, no lo entendieron. Es más, lo olvidaron. Por eso el Señor en su momento tuvo que enviarles mensajeros para decirles: recordaos lo que Él ya os había dicho. El mismo Señor Jesús con aquellos caminantes de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer y entender todo lo que los profetas hablaron acerca de mí. Cuando nosotros consideramos estas dos referencias, entonces nos damos cuenta verdaderamente que tiene sentido el hecho de que el Señor Jesús les haya dicho a sus discípulos los acontecimientos que vendrían, los sufrimientos que padecerían, para que ellos no solo estuvieran preparados, sino además estuvieran firmes para enfrentar aquello que estaba en puerta. El Señor desea que ahora nosotros tengamos presente lo que Él hizo, para que estemos conscientes que en Él y en su obra redentora descansa nuestra fe, nuestra salvación y nuestra esperanza eterna. Esto es fundamental para nosotros como cristianos e iglesia del Señor Jesús, que estemos plenamente conscientes que si algo hemos venido a hacer por gracia de Dios, es por la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Allí está, hermanos, la base de nuestra salvación, de nuestra vida eterna y de la esperanza de que un día usted y yo, si permanecemos fieles, moraremos con Cristo por la eternidad. Cuando nosotros consideramos esto, entonces nos damos cuenta del significado y de la trascendencia, insisto, que tiene no solo el recordar por recordar, sino el vivir en el Espíritu de una manera piadosa cada uno de los sucesos y acontecimientos que tuvieron lugar hace cerca de 2000 años, para que en ese sentido nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo se fortalezca, y de esa manera nosotros permanezcamos fieles hasta que seamos llamados por el Señor o Él venga por nosotros. Que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean regeneradas, que verdaderamente vivamos como cristianos en respuesta a lo que el Señor hizo por nosotros, y de esa manera nosotros nos rindamos a Él en adoración, en obediencia, en gratitud y en servicio a Él. El Señor quiere que nosotros recordemos estos acontecimientos siguiendo sus pasos durante estos últimos días que Él estuvo aquí en la tierra. Y para ello no podríamos entonces dejar de considerar lo que justamente el próximo domingo celebraremos, cuando recordemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, en donde Él se manifiesta realmente como lo que es Rey, el Rey de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Con esto se cumple lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Y de esa manera ahora nosotros recordaremos que Dios es fiel y que su palabra es verdad. Sécase la hierba
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aun cuando hayan transcurrido siglos que el profeta Zacarías habló para decir: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, esa profecía se cumplió puntualmente. Y no se trata solo de decir se cumplió, Dios es fiel, su palabra es verdad. Se trata de que al considerar estas verdades, nosotros podamos confiar no solo en Dios, sino también en su palabra. Y de esa manera el Señor siga siendo el Rey de nuestras vidas. A su nombre, gloria. Recordaremos el domingo, cuando el Señor, antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, claramente dicen los evangelistas que lloró al contemplar aquella ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pero de cierto os digo que vuestra casa os es dejada desierta, porque no conociste el día de tu visitación. Hermanos, si bien es cierto, nos gozamos y regocijamos como iglesia al recordar la entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, no podemos dejar de considerar ese episodio que estremeció, que quebrantó el corazón del Señor Jesús por su grande e infinito amor por los suyos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron, le vituperaron, le escarnecieron y le dieron muerte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que no celebremos la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una mera tradición, no, sino celebremos esta semana del 2 al 9 de abril como algo que nos va a llevar a reafirmar nuestra fe en Cristo, nuestra devoción a Él, nuestra entrega completa a Él, porque un día usted y yo conocimos el tiempo de la visitación del Señor a nuestra vida y a nuestro corazón. Si en esta mañana entre nosotros hay personas nuevas que vengan por primera vez, deseamos con todo nuestro corazón también que ellos, como nosotros un día, pongan su mirada de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que abran su corazón, que por el Espíritu Santo entiendan que este es el tiempo de la visitación de Dios a sus vidas y a sus corazones, porque hoy es día de salvación. Y así como en la entrada triunfal del Señor Jesús, las multitudes clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor. Así ahora el mismo que entró a la ciudad de Jerusalén es el mismo que puede entrar también a sus corazones, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. El día lunes recordaremos la manifestación de la autoridad del Señor Jesús. Esa autoridad con la cual el Señor dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa autoridad con la cual el Señor dijo a aquel leproso: quiero ser limpio. Esa autoridad con la cual el Señor Jesús dijo a aquel que tenía 4 días de muerto: Lázaro, ven fuera.
Y así pudiéramos considerar muchos otros sucesos más allá de la palabra que el divino maestro hablaba con autoridad y no como los escribas. Esa autoridad es la misma con la cual usted y yo hemos sido perdonados. Es la misma autoridad con la cual el Señor Jesús nos ha hecho salvos. Es la misma autoridad con la cual usted y yo hemos sido sanados. Es la misma autoridad con la cual el Señor guarda, custodia, defiende y salva a su iglesia de todas las acechanzas del diablo. Esa es la misma palabra con la cual en el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y esa es la palabra viva que el Señor con toda autoridad nos da para que vivamos usted y yo, no solo en la autoridad y poder de Dios, sino también en la autoridad y poder de su bendita palabra. Aleluya. El día martes, conocido como el martes de controversia, donde el Señor Jesús fue confrontado no solo por los escribas, sino también por los saduceos, y en donde el Señor Jesús claramente manifestó que toda duda, toda inquietud, toda pregunta, todo cuestionamiento que tenga el hombre en su mente y en su corazón, encontrará la respuesta en la palabra de Dios. Por eso aquellos que confrontaron y cuestionaron al divino maestro pretendiendo avergonzarlo, terminaron ellos avergonzados, exhibiendo su ignorancia. Por lo cual el Señor tuvo que decirles: ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, que usted y yo nunca caigamos en ese espíritu de controversia con Dios. Que cualquier duda, cualquier interrogante en este siglo XXI que hoy vivimos, encontremos en el Señor y en su palabra la respuesta a todas nuestras inquietudes, confusiones, estrés, ansiedad y cualquier otro tipo de lucha que nosotros tengamos. En el Señor y en su palabra encontraremos siempre la respuesta de Dios. El día miércoles, de acuerdo a lo que nos refiere también el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús fue ungido en Betania. Un momento de reposo, de quietud con sus amigos, preparándose como humano para enfrentar lo que vendría. ¿Y qué decir? ¿Qué decir, amados hermanos, del día jueves, donde el Señor Jesús instituye, después de haber celebrado la Pascua de Jehová con sus discípulos, instituye la cena del Señor, o la mesa del Señor, como también le conocemos? Y allí el Señor, después de haber comido, tomó el pan, bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, leamos, estudiemos en oración cada uno de estos pasajes alusivos a la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo en oración, hagámoslo meditando, intimando con el Señor, para que por su Santo Espíritu Dios nos revele lo que está en su amante corazón y nos muestre lo que Él quiere de nosotros. No es simplemente decir: celebraremos la mesa del Señor, preparémonos. Por todo el significado y simbolismo espiritual que esta institución y ministración representa para nosotros y para la iglesia. Porque no solo
recordamos la muerte del Señor Jesús, sino que también anunciamos su venida. Cristo viene otra vez. Pero al participar de este memorial, también, amados hermanos, no solo hacemos patente la comunión de los unos con los otros, sino de nuestra comunión también con Cristo y de Cristo con todos nosotros para la gloria de su nombre. Por tanto, el jueves 7 de abril, que celebraremos la Cena del Señor, lleguemos preparados, con un corazón sensible y dispuestos, recordando lo que dijo el Señor Jesús a los suyos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor lo anhelaba. Que así también nosotros anhelemos participar de este memorial para fortalecer nuestra comunión y relación personal con nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera el Señor sea honrado en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Luego entonces no veamos con indiferencia, con displicencia, con frialdad la celebración de este sacramento, sino con todo el sentido espiritual que esto encierra para la honra y gloria del Señor. Ese día jueves recordaremos también, entre otras cosas, todas las enseñanzas que el Divino Maestro dio a sus discípulos y que el Santo Evangelio según San Juan refiere, entre otras cosas, en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Y ahí recordaremos cuando el Señor Jesús también está en el Getsemaní, orando al Padre, no solo por sí mismo, no solo por los suyos, sino también por nosotros. Porque Él dijo: no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, oró por nosotros. Allí está una lucha cruenta contra legiones demoníacas. Allí está el siervo sufriente. Allí está Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Su sudor, dice el Evangelio, que eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Pero ahí, en esa agonía, Dios envía sus ángeles para fortalecer a su Hijo amado, del cual había dicho: en quien tengo toda mi complacencia. Allí esa noche, en el Getsemaní, usted lo recuerda, el Señor es aprehendido para ser llevado a casa de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Herodes, después otra vez a Pilato, para finalmente ser sentenciado por aquella multitud que exclamaba a gritos: crucifícale, crucifícale. Hermanos, el día viernes dice el Evangelio que desde temprana hora, 9 de la mañana, el Señor Jesús fue clavado en aquella cruz, y allí expresó el sermón más glorioso predicado hasta el día de hoy. La majestad del púlpito del Calvario y el mensaje que salió de los labios del Divino Maestro sigue resonando hasta el día de hoy con esa misma fuerza, vigor y vida con la que se pronunció hace cerca de 2000 años. Ese sermón, ese mensaje, esas palabras siguen quebrantando los corazones y siguen atrayendo al Señor Jesús a todos aquellos que han de ser salvos. Esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La doctrina del perdón
la doctrina de la sustitución, la doctrina del amor, la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención, la doctrina de la restitución. Hermanos, esto y muchas otras cosas más allí en el Monte Calvario, para que usted y yo no veamos como una acción meramente tradicional el celebrar, el recordar todas estas cosas, sino que al recordarlas, insisto una vez más, nosotros profundicemos nuestra relación de amor con el Señor y vayamos a Él y nos postremos en oración, en obediencia, en gratitud y en servicio a Él, para que de esa manera tenga sentido el que nosotros recordemos todas estas cosas, que seamos mejores, que seamos transformados, que cambiemos, que sigamos perfeccionando nuestra vida en la santidad a la que hemos sido llamados por el Señor. Sábado, el Señor en la tumba. Pero, oh, hermanos amados, el domingo glorioso de resurrección, cuando todo cambió, esa palabra pronunciada en la cruz, consumado es, palabra con la cual el Señor vence al pecado y a Satanás. Ahora en la resurrección el Señor Jesús vence al sepulcro y a la muerte. Cristo es el gran vencedor, Cristo es el victorioso Rey. Y por eso el salmista: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. A su nombre, a su nombre. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que fue muerto, pero también resucitado. Acuérdate. Luego entonces, si la misma palabra nos está invitando a que recordemos estas cosas, lo hemos de hacer en el mismo sentido espiritual en el que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, para que tenga presente todas estas cosas y no lo hagamos, reitero, como una mera tradición. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Dicho de otra forma, no olvidemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda cómo te levantó. Recuerda cómo llegaste a Él. Recuerda la liberación y sanidad que Él obró en ti. Recuerda cómo fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Y al recordar todas estas cosas, no tenemos, hermanos, más que postrarnos a sus pies y adorarle, diciéndole como aquel Tomás: Señor mío y Dios mío. Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es el que día a día nos invita a venir a Él, y hoy Él le está invitando a venir a Él. Si hay alguna persona que venga por primera vez, yo le pido en el nombre del Señor que se levante, se ponga en pie. Y aunque usted tenga 5, 10, 30 o 40 años de estar viniendo a este santuario, levántese. Porque al considerar lo que Cristo hizo por nosotros y que celebraremos, no podemos permanecer en un impas. No podemos ser meros espectadores. No podemos ser meros observadores. No, hermanos, tenemos que responder a la obra que Cristo hizo
en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en ti? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu familia? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tus hijos? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en la iglesia? Grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor en medio de nosotros. Por tanto, en esta mañana vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mi fe, mi salvación, mi esperanza eterna está en ti. Y hoy me postro a tus pies para adorarte, para rendirte mi corazón, para decirte gracias y para decirte también: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígaselo desde lo más profundo de su corazón y refuerce su relación personal con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una tradición, sino una relación que hacemos patente de nuestra fe con Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante, sigamos adelante, hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y que tengamos una semana de gran bendición, una semana de salvación, una semana en donde el Señor obre milagros y maravillas, una semana en donde podamos contemplar no solo sus sufrimientos, su pasión, su muerte, sino también su gloriosa resurrección. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios le bendiga.